Más abajo. Sí. Ahí. Ahí. Y en decrecimiento del Producto Interno BIP. BIP, BIP, BIP. No se ve el micrófono, nada, ¿verdad? Factura de la pandemia. El COVID-19 nos dejó historias desoladoras. Un sinnúmero de pérdidas humanas, fracasos económicos, disminución de salarios y miles de desempleados. Estos hechos no fueron exclusivos de un país, el impacto fue mundial. Entonces, ¿qué factura nos deja la pandemia? Desde la dimensión económica, el COVID-19 deja a muchos países, principalmente de economías emergentes, en graves penurias, con grandes segmentos de la población en condición de hacinamiento y vulnerabilidad y cuantiosas pérdidas que se han transformado en altos índices de pobreza y en decrecimiento del Producto Interno Bruto, PIB. Pero ¿quién decreció más? El Producto Interno Bruto, PIB o PIB por sus siglas, es una cifra en dólares que cuantifica la producción de riqueza de un país en un año. Entre paréntesis, este indicador no contempla otros objetivos de desarrollo como son pobreza, desempleo y distribución. Pero detengámonos en este indicador específicamente, que es para explicar como si una familia cuantificara todos sus ingresos en un año, solo sus ingresos, y luego, al compararlos con el año anterior, observara si estos han crecido o disminuido. A inicios de la pandemia, el Banco Mundial proyectaba una caída del 4.6% en el PIB de la región, esto es América Latina y el Caribe, para el año 2020. La cifra se quedó corta. Posteriormente, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estimaba que el desplome del PIB para el cierre del año 2020 sería de 9.1%. Esta cifra sugiere que se trata de la peor caída en 120 años. Esto es desde que se tiene registro de datos. Y significa un retroceso de 10 años, tomando en cuenta el nivel del PIB per cápita del año 2010. Imagine por un momento que usted vuelve a ganar lo mismo que hace 10 años. Pues así estamos. Si bien es cierto, toda la región sufrió el golpe económico a causa del virus, no todos los países decrecieron en la misma magnitud. Por ejemplo, Perú decreció en un 12.9%, Panamá en un 11% y Argentina decreció en un 10.5%, que se cuentan entre los países con mayor decrecimiento. Fuera de este top 3 queda Venezuela, que por amplio margen supera en decrecimiento a las naciones anteriormente mencionadas, aunque sin precisiones posibles debido al acceso a los datos y a otros elementos políticos y económicos, tanto externos como internos, que complican su situación. La pandemia golpeó con fuerza la economía de todos los países, pero desde antes de la misma, ya 9 países de un total de 20 de América Latina estaban en números rojos y 8 en una franca desaceleración económica. El balance presentado por la CEPAL en octubre del 2020 señala 2 razones principales para la recesión prepandémica: la desaceleración económica de China, que conllevó a un bajón de la demanda externa, y los estallidos conocidos sociales que se dieron con más fuerza en Chile, Colombia y Ecuador. Revisemos entonces a Ecuador en la pandemia. El COVID-19 nos cogió de bajada. Según informes del Banco Central, desde el tercer trimestre del año 2017, Ecuador viene en desaceleración económica. Como elementos que dan contexto a esta realidad, se conoce colectivamente que desde esa fecha existió un giro de la política económica nacional. Se decretaron medidas de austeridad, se produjeron rebeliones sociales internas, además de shocks económicos externos, entre otros. Llegada la pandemia, se agravó esta condición. Ecuador, al igual que México, está entre las 5 economías que más decreció en el año 2020, con menos 9%, según la estimación de la CEPAL. Las medidas de confinamiento debido a la pandemia hicieron que la economía y el consumo caminen a paso de tortuga. Por ello, se registró una rotunda caída de la demanda. Comparando cifras respecto a los mismos periodos del año 2019, en el segundo trimestre del 2020 se registró una caída del consumo de los hogares del 12% y del gobierno en un 10.5%. Además, entre enero y septiembre también cayeron las exportaciones petroleras en un 44%. Durísimo golpe, considerando nuestra dependencia a la venta de crudo. ¿Podremos entonces recuperarnos? Todos los organismos especializados coinciden que la recuperación económica de los países de América Latina y el Caribe a raíz de los estragos de la pandemia aún es incierta.
Según estimaciones de la CEPAL, ningún país de la región consiguió evitar la recesión en el pasado año. Sin embargo, la mayoría de estas naciones reanudarían su crecimiento este año. Para 2021 se espera que la tasa de crecimiento promedio en la región sea de 3.7% según evaluaciones de este mismo organismo internacional, siendo Perú y Argentina algunos de los países con mejores perspectivas de crecimiento, 9% y 5% respectivamente. Para Ecuador, la estimación es de apenas 1% de crecimiento. ¿Qué podemos esperar entonces de Ecuador? Según la propia CEPAL, la recuperación de la economía ecuatoriana será posible solo con un plan agresivo de estímulo a la demanda interna, un programa de control de la pandemia con pruebas y vacunación masiva, reinicio paulatino de las actividades económicas y asistencia social a grupos vulnerables. Sepamos que también hay factores de incertidumbre, condiciones externas de cómo va evolucionando la pandemia, el abastecimiento de vacunas por parte de los proveedores y una eventual nueva caída de los precios del petróleo y las materias primas. De la misma forma como estamos tardando y tardaremos aún más en volver a la normalidad de antes de no usar mascarilla, ir a clases presenciales y total libertad para eventos masivos, el PIB tardará algunos años en volver a niveles previos al COVID-19. Es la factura de la pandemia y nos está saliendo muy alta. Si estás buscando otro punto de vista, www.efectoprometeo.com. Efecto Prometeo, donde el fuego adquiere sentido.